Hola artistas, ¿cómo estáis? En esta parte os quiero contar cómo fue el proceso de hacer el corto, un poco cómo se iba haciendo cada secuencia, los pasos que iba dando y cómo fluía un plano, desde el story hasta la edición final. Bueno, pues con todo esto vamos a darle. En el vídeo anterior os hablé un poco sobre las primeras partes de la preproducción, cómo del guión intentaba hacer una story, ese story lo pasaba a animática y con la animática marcaba cuántos frames duraba cada plano. Por cierto, antes de seguir, quiero dar una mención a mi colega Marcos Pérez. En la secuencia de peleas contra drones, el story y la acción fue idea suya. Yo no tenía ni idea de cómo plantear esa secuencia, y él me ayudó mucho en sacar la escena con más acción adelante. Además, que hizo los concepts de la torre donde está el Nezalito flotando. Es un crack. Muchas gracias por toda la ayuda. La verdad es que el proceso de trabajo que seguí cambió un par de veces a lo largo de hacer este corto. Digamos que empecé sin tener ni idea de lo que estaba haciendo y a medida que iba sacando planos, pues iba teniendo algo más. Pero vamos, muy poca. Así que a medida que iba aprendiendo de mis errores, iba intentando implementar formas más óptimas de trabajar. Traducción, que la iba liando menos. La forma de trabajar era la siguiente. El corto lo separé en 5 secuencias. Os voy a mostrar esta, por ejemplo. Dentro de la carpeta tenía un template donde tenía todo separado. Render, archivo de Blender, recursos, comp, etc. Al principio tenía un archivo de Blender por cada plano, pero esto fue un error, de que al final las secuencias pasaban todos en el mismo escenario. Así que como tuviese que cambiar algo de un escenario y luego rehacerlo en todos, era una absurdez. Entonces, lo que hice fue lo siguiente. Como veis arriba de todo, tengo una carpeta extra que pone 00 Blender Steam. Esta carpeta tenía una escena de Blender con todos los elementos que necesitaba en dicha secuencia. Si hubiese más de un escenario, seguramente habría más de un archivo de Blender. En este caso solo hay varios por las diferentes versiones, pero vamos, que es solo un escenario. Dentro de esta escena de Blender es donde ocurría toda la acción, entonces lo preparaba de esta manera. Toda la secuencia ocurre de forma lineal, y como veis en la línea de tiempo, están las diferentes cámaras de cada plano colocadas en la línea de tiempo. Así, mientras se desarrolla la acción, las cámaras iban cambiando según lo que tocase. Esto además daba una ventaja, y es que a la hora de renderizar podía hacerlo de dos formas. Generalmente intentaba que después cada rango de frames de cada plano se renderizase de forma individual, en su carpetita correspondiente, etc., para tenerlo todo organizado. Pero si alguna noche quería que se renderizasen los máximos planos posibles, podía poner que se renderizase todo en una misma carpeta y este haría todas las cámaras sin parar. Así, en vez de tener que despertarme cada hora a poner una cámara distinta y volverla a darle a render, lo dejaba todo seguido y yo me podía ir a dormir. Luego ya a la mañana siguiente ya me pondría a organizar los planos en sus carpetas con un copia-pega. A propósito, sé que esto que estoy contando quizás no sea un descubrimiento sorprendente. Hacer todas las cámaras en una misma secuencia es algo súper lógico. Así mantenemos la continuidad de la escena y optimizamos el render. Pero bueno, quizás puede ser un buen consejo para alguien que está empezando en Blender y no sepa hacer esto para que su vida sea más fácil. Bueno, pues una vez la animación, efectos y render estuviesen hechos en una secuencia, me llevaba todos los planos a compo. Por cierto, voy a hacer una sección específica de la animación de los planos, ya que tienen un montón de detallitos que me gustaría contar, pero eso lo voy a dejar para otro vídeo. Para el tema de la compo, cometí otro gran error. Veréis, yo no soy comper. He trabajado en efectos especiales y he tenido compañeros que eran verdaderos máquinas haciendo compos guapísimas. Entonces yo, creyendo que solamente mirando podría absorber su conocimiento por osmosis, decidí de primeras que iba a sacar un XR con absolutamente todos los pases de render que pudiera, para luego así poder hacer una compo mega super guay y realista que se te iba la olla. Además, la iba a hacer en Nuke. Claro, si es una buena compo, tendrá que hacerse en Nuke, ¿no? Bueno, pues ya de por sí, para empezar, me empecé a llenar el disco duro de cosas que ni utilicé. Ni sabía utilizar, la verdad. Al final, solo tiraba del pase de Beauty, el pase de Z y el de Misión. Y ya. El resto es que no tenía ni idea de qué podía hacer con ellos. No me malinterpretéis, sé sacar estos pases, etc. Pero no se me ocurría la manera de poder explotar al máximo el render con estos pases, y al final lo único que estaba haciendo era generar morralla que no usaba para nada, por ir de flipada. Mi segundo gran error fue intentar hacerlo en Nuke. Sí, lo siento, Nuke es un programa súper guay,
Y no digo para nada que no sea un buen programa, o sea, todo lo contrario. A mí lo que me pasa es que, aunque lo sepa usar, no es la herramienta que más conozca del mundo, y lo cierto es que solo sé hacer cosas muy básicas con él. No tengo la capacidad creativa de conocer los suficientes recovecos de este programa como para que se me ocurriesen detalles o truquitos que pudiese añadir para que quedase mejor. O sea que al final me estaba poniendo más piedras en el camino que otra cosa. Así que decidí cambiar de estrategia. Para empezar, dejé de renderizar todos los pases existentes. Solo sacaba Beauty, Z, Emisión y Cryptomate. Y luego pasé de Nuke y me fui a un programa más facilito para mí, After Effects. A ver, After Effects me lo conozco muchísimo más. No solo por cosas básicas, pero tengo la capacidad de tener más creatividad con efectos, plugins, etc. Así que este fue mi weapon of choice. Los planos los editaba en After. Hay incluso planos que tienen además elementos extra como elementos 2D y 3D directamente metidos en After. También efectos como hubos de stock, etc., que eran más baratos que meterlos en 3D. Y con todo esto y la compo hecha, me renderizaba la compo y me la llevaba al programa de edición, que en este caso era DaVinci Resolve. Aquí tocaba montar el corto, retocar algún color más, meterle el sonido de las voces, etc. A propósito, quédate hasta el final porque os voy a contar un poco sobre el doblaje del corto, que creo que es importante. Para el sonido busqué un montón de bibliotecas gratis de sonido como Pixabay o otras, pero encontré una aplicación que, vamos, fue oro. Soundly. Es un programita con una biblioteca de sonido súper guay, que además tiene una forma de trabajar súper cómoda, ya que puedes buscar el sonido que quieres, recortar la parte que te interesa y meterlo directamente al vídeo. O sea, comodísimo. Pues nada, ahí entretenerse ajustando el sonido, música, los colores, etc. hasta el resultado final y mandarlo a renderizar. Ahí ya iba sacando versiones y versiones para ir viendo cómo iba quedando el corto hasta el final. Y así fue todo el proceso durante un año entero. Voy a terminar este vídeo con una nota importante, que es el tema del doblaje. Tener un doblaje bien hecho creo que es muy importante para que la calidad del vídeo no se pierda. Yo no soy actriz de doblaje, ni conozco actores de doblaje, ni tengo un estudio de doblaje. Ahí es donde necesitáis 100% la ayuda de un profesional que sepa de esto. Y en mi caso, yo me fui a la plataforma Fiverr. Fiverr es una página donde puedes pedir a gente autónoma diferentes trabajos. Yo para anuncios de marketing he tenido que tirar mucho de gente que se dedica a hacer locución, doblaje, narración, etc. Así que para esto era el sitio ideal. Para este proyecto conté con la ayuda de Sarah Sonder. En su momento, buscando la voz para mis personajes, la suya era la que más me pegaba. Así que la escribí y contraté su gig para poder tener un doblaje bueno que añadir al corto. Por favor, si queréis hacer vuestro corto, Sarah Sonder está recomendadísima para trabajar. Lo que iba haciendo es que mandaba el guión por partes, con una grabación mía intentando interpretar más o menos cómo se tenía que escuchar. Y después, de una semana o dos, Sarah me enviaba la grabación encima del extracto de vídeo donde tendría que escucharse. Yo cogía, eliminaba mi voz de la demo y ponía la suya. Sarah Sonder interpretó a los dos personajes. Lo guay es que como una tenía que ser una IA, tenía que tener una voz robótica. O sea que le pude cambiar un poco la voz para que no pareciesen iguales. Así que Sarah se hizo el doblaje de todo. Una crack. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Hemos hablado un poquito del flujo de trabajo que seguí para sacar este corto adelante. Con esta organización, lo único que necesitaba era la constancia y poco a poco el corto iba saliendo. Espero haberos dado algunas pistas o ideas para el futuro. Cuando queráis hacer vuestros cortos, sepáis más o menos cómo enfocar el trabajo para no haceros un lío como me hice yo. Espero que os haya gustado. Un besito 3 de 0.